Por aquí tengo los AirPods que probablemente sean los más vendidos de este año. Por un lado, los AirPods de tercera generación que han sido actualizados hace bastante poco y también los nuevos AirPods Pro de segunda generación. Vamos a ver, en mi opinión, cuáles son los más recomendables y además, dependiendo de para qué lo uses, cuál tiene más sentido. Y es que, como os dije en la review, los AirPods Pro de segunda generación han recibido una actualización que, a pesar de que no lo han tocado en diseño, de verdad que se notan bastante las diferencias. Os dejo por ahí la review para que le echéis un vistazo, pero vamos a ver un poco las diferencias que hay con los AirPods de tercera generación. Y probablemente empezamos por algo que para muchos sea ya decisivo, y son las almohadillas, ya que en las versiones Pro, al tener la cancelación de ruido y el modo ambiente, lógicamente tienen unas almohadillas que en este año tendremos incluso el tamaño XS, pero a mucha gente a lo mejor no le gustan o no le encajan en su oreja, prefieren no tener almohadilla la mayor parte del tiempo y utilizar el diseño más estándar que tienen los AirPods de tercera generación. Os tengo que decir que a estas alturas creo que hay muchísimos tipos de almohadillas y creo que esto no debería ser una decisión fundamental para elegir unos u otros. Ya te digo que sería algo un poquito más de estética a nivel de cuál os gusta más, dependiendo de vuestros gustos. Tenemos muchas opciones para que esto de verdad no sea un problema, y a mí ambos me encajan a la perfección, y os digo que tengo una oreja, por decirlo así, de tamaño medio pequeño. Y si obviamos el cambio de diseño, que prácticamente los Pro sí que son un poquito más pesados, un poquito más grandes en el vástago, la principal diferencia está en los modos de escucha. Es decir, los AirPods Pro de segunda generación tienen el modo de cancelación de ruido, mientras que los AirPods 3 no tienen este modo de cancelación. Por tanto, si os movéis en ambientes bastante ruidosos, estáis en transporte público buena parte del día, o simplemente estáis por la calle, queréis hablar con alguien, o más bien queréis aislaros en algunos momentos del exterior, os recomendaría sin ninguna duda las versiones Pro. Pero aún así, si estáis en casa o lo escucháis en el gimnasio, o simplemente os molesta la cancelación de ruido, ojo, porque aquí vienen más diferencias. Y es que otra de ellas sería los controles. Ya sabéis que ambos tienen el control táctil para poder pausar simplemente con un toque, con 2 toques pasar a la siguiente canción, o con 3 toques pasar a la anterior, o incluso mantener pulsado para hablarle a Siri o personalizar estas opciones. Pero ojo, porque en las versiones Pro, esta segunda versión concretamente, tiene el control de volumen deslizando hacia arriba o hacia abajo. Ya os había dicho en la review que es bastante difícil, por decirlo así, de un solo golpe cambiar mucho el volumen, sino que va muy poquito a poco, pero es un añadido, ¿vale? Además, hay una pequeña diferencia de versión de Bluetooth. Las versiones Pro tienen el Bluetooth 5.3 versus el 5.0 que tienen las versiones 3. Ya os digo que en cuanto a rapidez, ya os digo que no va a haber mucha diferencia, pero simplemente que sepáis que tienen diferentes versiones de cara al futuro. Y algo que os preocupará hablando de esto es el sonido. ¿Qué tal el sonido? Se nota mucho la diferencia entre uno y otro, y os voy a ser totalmente sincero, yo no soy un experto en música, no soy un experto en prácticamente nada, pero os puedo decir que no he encontrado diferencias demasiado evidentes entre estos dos. He puesto un AirPod en un oído, he puesto el otro AirPod en el otro oído, he puesto la misma canción, y os puedo decir que, a pesar de que sí noto un poquito el sonido más rico, más envolvente, un poquito más alto incluso en los AirPods Pro, no noto grandes diferencias en un sitio cerrado donde prácticamente no debe haber ninguna alteración de este sonido. Yo personalmente, pese a no ser un profesional, los escucho o igual o un poquito mejor las versiones Pro, pero creo que no es relevante. Donde sí tenemos más diferencias sería en el estuche, y es que tenemos dos estuches que parecen iguales, pero ojo, porque son bastante diferentes. Empezamos por abajo, porque sí tenemos diferentes orificios en las versiones Pro nuevas, y es, por ejemplo, que tenemos un altavoz, y es que tendremos diferentes sonidos en función de diferentes acciones. Ya os digo que esto es completamente anecdótico, pero que sepáis que a lo mejor al cerrar la caja para decir que se ha desconectado, sí nos dará un aviso las versiones Pro, mientras que el estuche de las versiones de tercera generación no tienen esta función. También el estuche ahora de las versiones Pro tiene el chip U1 con la función de que vamos a poder utilizar la búsqueda de precisión. Si lo olvidamos en el sofá, como estáis viendo, vamos a
a poder encontrarlos directamente. Con los AirPods de tercera generación solo vamos a poder encontrar los auriculares, no el estuche, que es la diferencia principal. Y por último, también con los AirPods Pro de segunda generación vamos a poder cargarlos directamente con el accesorio del Apple Watch, es decir, el cargador del Apple Watch directamente ahí de una forma sencilla. Y además, algo que me ha parecido interesante es que si tenemos un Apple Watch y utilizamos la aplicación de ruido, con estos AirPods Pro de segunda generación vamos a poder ver directamente aquí cuánto ruido ha eliminado estos AirPods Pro desde la propia aplicación. Nos dirá cuánto se escucha directamente desde aquí para que así podamos ver un poquito la diferencia, cosa que en los AirPods 3 no tenemos. Pero también quiero resaltar las cosas que ambos dispositivos sí tienen, por ejemplo el audio espacial personalizado, y ambos auriculares son resistentes al agua con el certificado IPX4, por tanto podremos incluso tirarles algún chorro de agua que debería ser resistente. Ojo que esto no significa que os podáis sumergir con ellos o nadar con ellos, que ahí sí se os estropean, cuidado. Y por supuesto no me podía olvidar del micrófono. Ahora mismo está pasando un coche, estoy hablando a la cámara y estoy grabando directamente el audio de estos AirPods de tercera generación. Y ahora estaréis escuchando el audio que sale de los auriculares de los AirPods Pro de segunda generación. Decidme en los comentarios cuál se escucha mejor, si los anteriores o estos que estáis escuchando ahora mismo. Como conclusión, creo que es fundamental, lógicamente, el por dónde os mováis, es decir, si os movéis por ambientes muy ruidosos o queréis exclusivamente la cancelación de ruido, no tenéis otra alternativa, debéis elegir estos AirPods Pro. No elijáis ni uno ni otro por el sonido, de verdad que prácticamente suenan igual, al menos a mi entender, y eso sí, unos son un poquito más baratos que los otros. Si para ti el precio es algo importante, si estos 90 euros no valen las diferencias que tienen ambos, yo iría directamente a por los AirPods de tercera generación frente a estos AirPods Pro, que han evolucionado muchísimo. A mí me gusta mucho, de hecho la cancelación de ruido es una locura, pero eso sí, tienen ese aspecto diferencial que puede que valga la pena a algunas personas y a otras no. Así que esa sería mi conclusión personal. Yo en mi día a día utilizaré los AirPods de tercera generación. Esto quiero aclararlo porque la cancelación de ruido no me hace tanta falta, no me muevo en ambientes de mucha gente. Por cierto, pronto tendré ya la comparativa entre los AirPods Pro de segunda generación y los AirPods Pro de primera generación, que ojo porque van a empezar a llegar ofertas muy interesantes. Aún así, como siempre, espero tu opinión en los comentarios. Si has probado ambos dispositivos o si tienes una opinión clara, déjame en los comentarios para que así la gente pueda ver también tu punto de vista y pueda sacar conclusiones, que eso es lo importante del vídeo. Así que espero os haya gustado y de verdad nos vemos en el siguiente. Te dejo por aquí un montón de comparativas de reviews de cosas relacionadas con los últimos lanzamientos. Así que nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!